Perú. Jueves 19 de febrero de 2026. Hoy vamos a analizar el pulso económico y social del país a través de su boletín oficial. Veremos cómo el Estado remata propiedades para cobrar deudas, desde un apartamento en Huancayo hasta activos de empresas. También cómo se reconfigura el mapa político para las próximas elecciones. Y nos asomaremos a la vida de los ciudadanos a través de edictos que corrigen nombres y resuelven herencias. Para terminar, examinaremos el motor de la economía, las nuevas solicitudes para explotar recursos naturales. Comencemos por algo que afecta directamente el patrimonio de las personas. Las subastas y remates públicos. Esto nos da una visión muy clara de la interacción, a veces forzosa, entre el ciudadano y el Estado en materia económica. Y para que no suene algo abstracto, hay un caso que lo ilustra perfectamente. La SUNAT, la agencia tributaria, está rematando un apartamento en Huancayo. 9º piso, en el distrito El Tambo, propiedad de un señor Rolando Samuel Palacios Villanes. Y los detalles de estos avisos siempre cuentan la historia completa, ¿no? El valor de tasación del inmueble es de más de 205,000 soles, pero el precio base del remate es de apenas 136,000. Claro, esa diferencia ya te dice que algo no va bien. Exacto. Y ese algo son 2 embargos de la propia SUNAT que pesan sobre la propiedad. Uno por más de 94,000 soles y otro por 200,000. O sea, la deuda supera con creces el valor del apartamento. Totalmente. Aquí es donde vemos la maquinaria estatal, pues, en pleno funcionamiento. A eso se le llama cobranza coactiva. Es el mecanismo legal que tiene el Estado para decir, bueno, usted no cumplió con sus obligaciones, así que ahora actúo de forma forzosa. Y puede ir por todo. Por todo. Le permite embargar cuentas, vehículos y, en última instancia, como en este caso, inmuebles, para luego venderlos y saldar la deuda. El proceso del remate en sí mismo es llamativo. No es una subasta a viva voz como en las películas, no. No, para nada. Se usa un sistema de sobrecerrado donde cada interesado presenta su oferta en secreto. Y las reglas son increíblemente estrictas. Casi ceremoniales, diría yo. Sí. Prohibido usar celulares, registro obligatorio, y si alguien causa el mínimo desorden, lo sacan. Pero lo más importante no está en las reglas del evento, sino en la advertencia. En esa letra pequeña que define toda la operación para el comprador. ¿A qué te refieres? El aviso dice, y esto es crucial, los bienes se rematan donde están y cómo están, en el estado en que se encuentren, a la vista y sin lugar a reclamo posterior. ¡Wow! Eso suena increíblemente riesgoso. ¿Qué significa en la práctica para la persona que está pensando en comprar? Significa que estás comprando a ciegas, pero con un potencial de ganancia, claro. La SUNAT no te garantiza absolutamente nada más allá del título de propiedad. O sea, no sabes si el apartamento está en ruinas. O si tiene deudas con el edificio, con la municipalidad, o, y esto es lo más complicado, si está ocupado. Ah, claro. La SUNAT te transfiere la propiedad en los registros, pero si hay gente viviendo adentro, el problema de desalojarlos es enteramente del nuevo dueño. Entonces no es solo comprar un inmueble, es comprarse un posible problema legal que puede durar años. Exactamente. Pero me pregunto, ¿no hay gente que se especializa precisamente en eso? ¿En comprar estos problemas a bajo precio para luego solucionarlos y obtener una buena rentabilidad? Has dado en el clavo. Existe todo un ecosistema de inversionistas que se dedican a esto, a remates judiciales y coactivos. Son personas con capital, paciencia y sobre todo un buen equipo de abogados. Su negocio es, precisamente, comprar ese riesgo. Y no es un caso aislado. Ese mismo día, el boletín anuncia la subasta de los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Presta Perú. Sí, que está en liquidación. Se venden 5 inmuebles en Piura, incluyendo terrenos y hasta un edificio de 8 departamentos. El caso de Presta Perú es muy revelador. Ya no hablamos de la deuda de un individuo, sino del fracaso de una entidad financiera. Claro, es otra escala. Totalmente. Cuando una cooperativa, que maneja los ahorros de cientos de socios, entra en liquidación, el Estado interviene. La venta de sus activos no es para cobrar una deuda, es para intentar devolver a los socios una fracción de lo que perdieron. Es fascinante ver cómo una misma herramienta, un remate, sirve para fines tan distintos. Y esa misma formalidad, esas reglas estrictas, las encontramos en otro ámbito, el político. Se acercan las elecciones regionales y municipales de 2026. Y el boletín ya empieza a registrar los primeros movimientos.
Vemos las solicitudes de inscripción de alianzas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones. A ver. Aparecen nombres como Así Juntos por el Perú, que une a un movimiento regional de Cusco con un partido nacional. O la alianza Podemos Unión Regional, en San Martín. La estrategia parece clara, ¿no? Combinar la fuerza local con la estructura nacional. Es una táctica clásica en la política peruana. Busca combinar, pues, lo mejor de dos mundos. El movimiento regional aporta el conocimiento del terreno, la cercanía con el electorado. El Partido Nacional ofrece una marca conocida, acceso a financiamiento. Una simbiosis perfecta en teoría. En teoría. Pero, ¿esa estrategia siempre funciona? A veces estas alianzas se sienten un poco forzadas, como un matrimonio por conveniencia. Es un riesgo muy real. La línea entre una alianza estratégica y la percepción de traición es muy delgada. Me imagino que el electorado local a veces las castiga, ¿no? Si sienten que su movimiento se vendió a un partido de Lima. Claro, si los líderes locales no logran comunicar bien el acuerdo, puedan ser acusados de oportunismo. Muchos de estos pactos se deshacen poco después de las elecciones. Lo que me llama la atención es el nivel de detalle que exige el Estado para formalizar esto. Por ejemplo, Para Podemos Unión Regional, el aviso describe minuciosamente su símbolo. Un logotipo con un carro antiguo, la palabra Unión en mayúsculas y una combinación específica de colores. sí, azul, rojo y blanco. Exacto. ¿Por qué es necesario ser tan específico con el diseño de un carro antiguo en un documento oficial? Por una razón fundamental: la claridad en el proceso electoral. La cédula de votación debe ser inequívoca. En un país con docenas de partidos, cada símbolo debe ser único y estar perfectamente definido para evitar confusiones en el votante. Y para prevenir impugnaciones después. Justamente, se regula hasta el más mínimo detalle del logo para garantizar que el voto sea una expresión clara y no el resultado de un error. Es la burocracia al servicio de la democracia. Y de la identidad macro de un partido, pasamos a la identidad micro de una sola persona. El boletín también nos muestra cómo el Estado interviene en los detalles más íntimos de nuestras vidas. Sí, a veces por un simple error de tipeo de hace décadas. Y esas son las historias que encontramos en los edictos de rectificación de partidas de nacimiento. A primera vista parecen trámites, pero son dramas personales. Totalmente. Encontramos el caso de Ernesto Matías Naveda Curay, que solicita corregir el segundo apellido de su madre y el segundo de su padre. O el de Melina Lee Gálvez, que necesita cambiar el nombre de su madre. Pero quizás el más ilustrativo es el de Nayeli Araceli Timana Cabrera. Pide corregir el apellido de su padre y por ende el suyo, de Timana a Timaná. Un solo acento, una tilde. Parece insignificante, pero ese pequeño trazo puede definir el acceso de una persona a sus derechos. ¿Qué tipo de problemas puede generar un error así de pequeño? De todo tipo. Puede impedirte recibir una herencia porque tu nombre no coincide. Puede bloquear la venta de una propiedad. Sacar un pasaporte. Que te digan una misa. Anular un matrimonio. En la práctica, te convierte en un fantasma legal. Alguien cuya identidad real no coincide con su identidad oficial. Imagino la frustración. Claro. Años de tu vida definidos por un error de un registrador quizá, apurado o con mala caligrafía, hace 40 años. Estos edictos son la prueba de ciudadanos luchando por el derecho a llamarse como se llaman. Y junto a estos casos aparecen otros avisos, como las sucesiones intestadas. Personas que publican para ser declaradas herederas porque un familiar murió sin testamento. De nuevo, el Estado interviniendo para poner orden en los momentos más cruciales de la vida. Nacimiento, identidad, herencia. La muerte. Y si hablamos de ordenar, la última sección del boletín nos muestra cómo el Estado intenta ordenar el territorio. Pasamos de la identidad de una persona a definir el uso de miles de hectáreas. Entrando de lleno en el motor de la economía peruana, la minería. Así es. Los avisos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico sobre nuevos petitorios de concesiones son una constante. El primer paso para la exploración. Y la escala es impresionante. La empresa Rio Tinto Mining and Exploration tiene 2 petitorios en Apurímac, con 8 y con 9, cada uno de 1,000 hectáreas. 2.000 hectáreas en total.
Para tener una idea, eso equivale a casi 2.800 campos de fútbol. Pero no son solo las grandes corporaciones. No, también hay particulares. Exacto. Un particular, Miguel Ángel Velázquez Cuno, solicita 500 hectáreas en Loreto. Otro, Mario Henry Bustamante Pachao, 600 en Arequipa. Es como si estuvieran poniendo banderas por todo el mapa del Perú. Es una buena analogía. Un petitorio de concesión minera es justamente eso, el acto formal de reclamar ante el Estado el derecho prioritario para explorar un área. Pero no es un permiso para explotar. No, ni mucho menos. Es solo el inicio de un proceso administrativo larguísimo y muy complejo. Si se aprueba, la empresa Resino obtiene el derecho a explorar. La explotación es otra etapa, que requiere otros permisos, sobre todo los ambientales. En algunos de estos avisos, casi perdido entre los datos técnicos, aparece una nota legal. Habla de la obligación de realizar una consulta previa a los pueblos indígenas. ¿Qué implica esto realmente? Esa pequeña nota lo cambia todo. ¿Ah, sí? Es el reconocimiento de que el Estado no puede decidir unilateralmente sobre los recursos en territorios de pueblos indígenas. La consulta previa es un mecanismo de diálogo obligatorio. O sea, no es solo un trámite, es una negociación. Es mucho más que eso. Es el punto donde chocan dos visiones del mundo. La visión desarrollista, que ve el subsuelo como recurso económico, y la cosmovisión indígena, que ve el territorio como un espacio sagrado, una fuente de vida. Y supongo que es el origen de muchos conflictos. Es, a menudo, el origen de negociaciones muy complejas, y cuando el diálogo fracasa, de graves conflictos socioambientales. Al final, lo que vemos hoy es una radiografía de un día en la vida formal de una nación. Por un lado, la economía en acción, el Estado cobrando deudas, empresas en crisis y el impulso por explotar recursos. Y por otro, la vida cívica y personal, la política organizándose para competir y los ciudadanos asegurando su identidad ante la ley. Y al revisar todos estos avisos, desde la subasta de un apartamento hasta la solicitud para explorar 1.000 hectáreas de tierra, surge una pregunta para reflexionar. Si el boletín oficial es el diario de la vida formal de un país, ¿cuáles son las historias que se desarrollan justo en los márgenes de estos edictos, aquellas que nunca llegan a publicarse?